Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Señor, pedimos que abras los cielos sobre Monterrey ahora. Amén. Padre de amor, te buscamos hoy. Nada de este mundo importa, tú eres Señor. Queremos mirar tu nombre y levantar, que tu amor sature todo en nuestra ciudad. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios, queremos más de ti. Tu presencia aquí, queremos sentir y un diluvio de obediencia queremos rendir. Ven y sácianos, tenemos sed de ti. Ven y toma el trono en todo nuestro existir. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios, queremos más de ti. Satúranos, llénanos, Señor, satúranos de ti. Satúranos, llénanos, Señor, satúranos de ti. Canta conmigo. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Bueno, muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos en pie porque vamos a comenzar este servicio en mitad de semana a Dios y vamos a comenzar leyendo una lectura bíblica. Este salmo que es tan hermoso, el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón y la mujer, también está incluida, que no anduvo en consejos de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y ahí estamos en este camino, en el camino de Dios, en el camino que, gracias a Jesucristo, abrió el camino para poder conectarnos con Dios. Por eso dice el salmista, bienaventurado el hombre que no anduvo en los consejos de malo, sino que realmente está fundado, está junto a estas corrientes de agua, que es la palabra de Dios, que es su Espíritu Santo, que es la que nos hace estar reverdecer, y termina diciendo, y todo lo que hace prospera. Eso es hermoso la confianza en Dios. Oramos y comenzamos a alabar a nuestro Dios. Papá, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das para poder venir delante de ti, abrir nuestro corazón y expresar todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Expresar, agradecer, reconocer que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres el dador de vida. Señor, y gracias por esta oportunidad que juntos como iglesia poder venir delante de ti, Señor, y poder levantar delante de ti alabanza y oración, oh Dios. Te pedimos, Señor, que realmente sea un olor fragante delante de ti y que tú tengas contentamiento de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Buenas noches a todos y vamos en esta noche a creer y a declarar que nada es imposible para nuestro Dios. Amén. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Confiésalo y créelo, que nada es imposible para Él. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que veo. Amén. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Creo en ti, Cristo. Creo en ti,
Cristo. Creo en ti, dilo más fuerte. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Una vez más. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti. Amén. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. No más fuerte. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Amén. Dale un aplauso. Gracias, Señor, porque podemos confiar y creer en ti, oh Dios. Amén. Amén. Tú eres nuestra roca, nuestra esperanza está en ti, Señor. Cierra tus ojos y adora al Señor y Señor y Rey de Reyes. Esperanza está Jesús, en su justicia y en la cruz.
regresará. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Amén. Gracias porque por tu sangre somos justificados, Señor. Amén. Amén. Y es donde nosotros queremos estar, junto a tus pies, oh Dios. Besar tus pies, oh Dios. Alabar tus pies. Adórale y dile cuánto lo necesitas. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor déjame llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna otra voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto se anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración. Tocar en tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar
estar junto a ti, tocar en tu manto, Señor, lavar los pies en vinos, saber que mi corona es estar junto a ti. Saber que mi corona es estar junto a ti. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Poder estar en la prepararlo, exaltarlo. A mitad de ese a orar, queremos interceder. Yo lo necesidades que han sido contestadas también, y eso es lo hermoso delante de Dios, que estábamos orando también por Agustín, por su esposa que estaba embarazada, que tenían, aparentemente no la podían intervenir a ella, ni tampoco ir a las visitas porque estaba con un flu, y entonces quería estar seguro que no fuera ni coronavirus, ni para poder atenderla, y gracias a Dios salieron bien los análisis, así que oraciones contestadas, que Dios obra en medio de situaciones. Así que lo invito a que nos pongamos las manos arriba, que levantemos nuestras manos y oremos delante de Dios. Papá, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, porque hoy día podemos venir delante de ti, oh Dios, y pedirte por esta iglesia local, pedirte por diferentes situaciones, Señor, de personas que están pasando, papá, porque este trono está abierto, Dios, y gracias porque somos hijos tuyos y podemos entrar con libertad, oh Dios, y clamar delante de ti, oh Dios. Señor, queremos pedirte por una cobertura espiritual, Señor, sobre Iglesia Osana, sobre cada uno de los que son parte, Señor, sobre cada uno de los oyentes, oh Dios, que se comunica con nosotros. Te pedimos, Señor, tu cobertura, tu amparo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, para ese apetito espiritual, para que no cese, que continuamente haya un hambre y una sed de buscar tu rostro, de poder leer tu palabra. Pon en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor, ese deseo de crecer, de avanzar, de caminar hacia adelante, de poder ir formando, Señor, por el cual tú nos has puesto acá, Señor. Papá, en el nombre de Jesús también queremos orar por este viernes, Señor, por el Fall Festival, Señor, para poder tener un momento en familia, de diversión, de alegría, de gozo. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu cobertura, pedimos que cada cosa que se haga, que pueda realmente bendecir a nuestros hijos, bendecir familias, bendecir matrimonios, papá. En el nombre de Jesús, oh Dios, oramos delante de ti y encomendamos, Señor, este evento en tus manos, oh Dios. Te pedimos por la nación donde tú nos has puesto, oh Dios, por los inconvenientes que están pasando, por esta oscuridad, Señor, por esta situación que estamos viviendo en medio, Señor, del nuevo presidente. Papá, pedimos tu luz, pedimos tu verdad, que salga a la luz, Señor, cada una de las cosas, papá, que haya claridad, que haya justicia, que haya verdad. En el nombre de Jesús, oh Dios, a ti lo encomendamos, en ti creemos. Y ahora, Señor, que vamos a recibir tu palabra, Señor, pedimos corazones dispuestos, oh Dios. Pedimos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y que produzca los frutos, Señor, a 30, 60 y a 100 por uno, Señor.
Y todo esto lo encomendamos delante de ti, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nos preparamos ahora para poder escuchar la palabra de Dios. Realmente palpable en esta noche de lo que es el Espíritu Santo cuando uno realmente nos ponemos a adorar y a entregar esa adoración que es tan hermosa y que realmente trae tan beneficio a nosotros, ¿no es cierto? Cuando uno realmente se entrega a la adoración del Señor, realmente vienen los beneficios hacia nosotros. Él recibe algo porque Él dice que Él se goza en recibir esa adoración de un corazón, y realmente nosotros también nos beneficiamos al realmente sentir la presencia de Dios en esas palabras realmente hermosas que hemos pronunciado, ¿no es cierto? Y vimos cómo el Señor quiere realmente traer algo bueno hacia nosotros en este día. A veces cuesta un esfuerzo estar en los miércoles, uno quiere a veces no salir cuando llega del trabajo y queremos tener esa energía que solamente el Señor nos puede dar. Pero cuando llegamos, qué bendición es, amén. Y cuando vemos que el Señor tiene propósitos, y estamos estudiando esta hermosa carta a los Colosenses. ¿Cuánto tuvimos oportunidad de leerla esta semana? Son 4 capítulos y les animo que hagamos, que lo vayamos masticando, que lo vayamos leyendo y vamos a ver cómo el Señor realmente empieza a traer su palabra y a realmente se hace viva, una palabra eficaz, una palabra que trae algo de beneficio a nuestras vidas. Y hemos estado viendo realmente el primer capítulo, Pastor Carlos, en las 2 lecciones que estuvo, realmente trajo algo hermoso al desarrollar. Le estaban metiendo una R antes de donde tenía que entrar. Pero era de cómo ver que el amor, la fe, la esperanza, ¿no es cierto? Y después ver cómo estamos nosotros también, el apóstol Pablo, motivándonos a orar. No me acuerdo todos los 9 puntos de la oración, pero habían puntos ahí que podemos agarrar y a veces decimos, no sabemos cómo orar o qué decir. Ahí esa Biblia nos trae un bosquejo ahí para decir, yo puedo agarrar esto y usarlo como un guide para poder orar en nuestras cosas, en nuestros sentidos normales, ¿no es cierto? Y vemos como esta carta es una carta que realmente tiene un montón de temas. Entra viendo el poder y la majestad de Jesucristo. Vemos como el apóstol está recalcando que Jesucristo es Dios, porque había obviamente un problema ahí que estaba entrando en la iglesia de los Colosenses y ellos querían parar eso que estaba entrando, porque Epafras, que estaba yendo ahí al apóstol Pablo, él estaba trayendo estos concerns, digamos, este tiempo de decir, hey, yo veo que la iglesia está bien ahora, pero veo que está entrando cosas que traen alarmas a la iglesia. Entonces este pastor, porque él estaba como el pastor ahí encargado, empezó a decir, yo necesito de consejo y a través del apóstol Pablo, y vemos a través obviamente del Espíritu Santo, que es el que inspiró la palabra, porque sabemos que Pablo escribió otras cartas y otras escrituras que no son parte de las escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no las inspiró. Él inspiró esta palabra. Y por más buenos que sean otras cartas, uno puede agarrar un montón de otra información y leerlas que son beneficios, pero nunca lo comparemos con la palabra que es inspirada por Dios, porque esta es la única palabra y ahí viene la única verdad. Entonces, cuando vemos ahí que el apóstol Pablo empezó a escribir lo que
lo que le estaba preguntando este hombre, ¿no es cierto? Inspirado por el Espíritu Santo, empezaron a ver los diferentes problemas, ¿sí? Y empieza aún el capítulo con una lucha, porque terminó el versículo 27 ahí del capítulo 1, dice, el capítulo 27, el versículo 27, 28 y 29, para cual también trabajo luchando, dando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Y después dice el primer versículo, porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por vosotros. El apóstol Pablo estaba luchando y cuando vemos esas luchas sabemos, inmediatamente nuestras mentes se van a las luchas que tenemos, ¿no es cierto? Es una lucha espiritual, es una lucha no de carne y sangre, sino de cosas que son afuera de lo que es lo físico. Y el apóstol Pablo decía que tenía una gran lucha ahí por la iglesia de Colosas y también las iglesias que estaban cerquita ahí, que era Laodicea y Herápolis, no sé si lo estoy pronunciando bien, el pastor Carlos me corrige cuando digo las palabras mal en español. Pero estaban diciendo esas tres ciudades que estaban ahí cerquitas, realmente que en el tiempo estaban andando, eran ciudades que estaban realmente prosperando en una buena ruta, porque ellos estaban en una ruta central ahí, y Colosas y Laodicea y también Herápolis estaban todas como centros de comercios bastante bien. Yo creo que vi en un comentario que había más de 50,000 judíos que se habían ido a vivir a esas ciudades. ¿Por qué? Porque había prosperidad, entonces ellos querían participar de eso. Y vemos que todas estas iglesias realmente salieron de la iglesia de Éfeso, como lo estábamos viendo del principio, que está más a la costa, estaba como unas 110 millas para el the west. Y entonces ellos tenían, de esa iglesia tenían soporte. Y ahí el apóstol Pablo, de ahí salió este muchacho que fue a poner estas iglesias. Y el capítulo 2 realmente empieza a atacar el apóstol Pablo a las herejías que están realmente en lo que están hablando ellos. Y voy a hacer un bosquejo bien rápido de los versículos y más o menos un título. Dice en el versículo 1, la profundidad lucha de Pablo por los colosenses y los otros. Está realmente la profundidad de la lucha, ¿no es cierto? Que él estaba en una lucha constante en oración por estas iglesias. En el versículo 2 al 3 son metas y preocupaciones específicas de Pablo en la lucha espiritual. Él empieza a ponerlo más específico, ¿no es cierto? En el verso 4, la sincera advertencia de Pablo que él empieza a dar a esta gente que le dicen no sean persuadidos. Si ven ahí el versículo 4, que después lo vemos si tenemos con más tiempo ahí, pero el versículo 5 al 7 habla de la confianza de Pablo y su firmeza actual, ¿no es cierto? La firmeza que él da a través de lo que es Jesucristo y de lo que el Señor le ha dado para que él entregue. El verso 8 también habla de una advertencia, que no sean engañados por las filosofías y las tradiciones que estaban entrando en esta iglesia. Y ahí te hago una pausa, porque en la iglesia de hoy están entrando muchas filosofías y muchas cosas que parecen tan lindas a veces, pero realmente se van alejando de lo que es la doctrina del Señor. El Señor nos llama a tener una doctrina sana, a que prediquemos la palabra y no doctrinas de hombres. Y con Pastor Carlos realmente nos ponemos, y no es esta iglesia solo, hay miles de iglesias que hacen lo mismo, que realmente al entregar la palabra estamos en oración. No queremos abrir esta palabra y traer algo que no sea inspirado por el Señor, que no sea algo que ya está escrito aquí. Las opiniones nuestras las podemos tener y la podemos compartir, pero lo que uno tiene que entregar cuando estamos aquí abriendo esta palabra es la palabra de Dios, es presentar a Cristo. Cada vez que abrimos esta palabra, el mensaje nuestro es de levantar el nombre de Cristo. No hay ningún otro mensaje. Ese es el mensaje que tenemos que entregar. Cuando abrimos el micrófono, la palabra, no me importa el evento, tenemos que presentar a Jesucristo y el mensaje de la salvación y el amor que Él tiene hacia nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo que nos motivó a Pablo y a miles de otras personas que han pasado a través de la historia a traer este mensaje, que es un mensaje que cambia corazones. Y por eso en el verso 8,
él le dice una advertencia: no sean engañados por filosofías y tradiciones. En el verso 9 al 10 dice, habla de la plenitud de Jesús en conexión con las filosofías y lo que estaban entremetiendo, porque ellos querían, en ese tiempo ellos tenían las filosofías de todos los dioses, de los Athens y de los griegos, y estaban encima mezclados con lo que era el judaísmo, y había una mezcla ahí, y ellos dijeron, oh, Jesús es un Dios más, y ahí lo ponemos con los otros dioses, pero él no es un Dios más, es el único Dios. Y es lo que Pablo estaba diciendo. No, están equivocados, muchachos. Jesucristo es el único y viviente Dios, y los otros no son dioses, ¿no es cierto? Entonces, parte de esos versículos habla de la existencia y el poder de Jesucristo. En el verso 11 al 12, el trabajo de Jesús en el creyente a través de la circuncisión espiritual, porque, como les digo, no solamente eran las filosofías griegas y las otras filosofías, sino que también entraban el judaísmo, se convertían, entre comillas, pero ellos querían convertirse con condiciones de hacer otras cosas, no dejar las tradiciones que tenían que seguir haciendo las cosas. Era Jesús y eso como suena de familiar en el día de hoy, cuando aún, entre comillas, iglesias con denominación creyentes o cristianas predican a Jesús y tenés que hacer otra cosa. Tenés que hacer esto para mantener tu salvación. Tenés que hacer esto para mantenerte puro ante el Señor, para que seas después evaluado. Y es una herejía realmente, porque si tenemos que depender de nuestras fuerzas o de nuestras condiciones para realmente mantener nuestra salvación, es imposible. Es algo que Dios no ha puesto sobre nosotros. Él lo entregó, un regalo, y Él lo define acá, que Él es el que sostiene, como lo vimos ahí en el primer capítulo. Él sostiene todas las cosas, todas las potestades, todo lo que Él, es todo de Él, y Él lo sostiene, y Él te da el poder para seguir sosteniendo eso. Desde el 13 al 15 habla de la obra de Jesús en el creyente a través de las obras de la cruz, porque lleva de la circuncisión del corazón que Jesucristo hace. Los judíos estaban tratando de forzarlo a la tradición judía, y Jesucristo dijo, no, yo hago una nueva, una que toca el corazón y que cambia el corazón y que cambia tu vida entera. Y eso es el mensaje que Pablo estaba diciéndole a estos colosenses. Miren realmente lo que están estudiando y lo que están escuchando, porque este es el camino, no lo que están agarrando de diferentes filosofías ahí que está entrando a la iglesia. Y me alegro que el pastor, ¿cómo se dice? Epafras, él tenía realmente el discernimiento de decir, mira, acá están firmes, porque vamos a ver que ahí el apóstol Pablo dice que aún estaban firmes todavía, pero estaban entrando estas doctrinas, estaban entrando estas filosofías, y Epafras dijo, mira, tenemos que hacer algo, porque tenemos que contrarrestar estas cosas, y si no dejamos de hacer esto, realmente trae una terminación a lo que es la iglesia del Señor en ese lugar, ¿no? Del versículo 16 al 17, también aplicando la verdad de la victoria de Jesús en la cruz sobre la herejía de los colosenses. Y también del 18 al 19, Pablo habla de repente de falsos misticismos y de la herejía de los colosenses, otra vez, porque empiezan ellos a hablar de adorar a los ángeles y de hacer otras cosas ahí que realmente lo mezclaban todo con lo que digo, que es el mensaje del Señor Jesucristo. Y Pablo realmente en el versículo 20 al 23 reprende la esencia del legalismo. El legalismo es otra cosa que realmente mata a la iglesia. Es lo que estaba diciendo hace un ratito atrás, que uno cree que por tus propias fuerzas vos vas a hacer algo que va a ponerte en mejor lugar con Dios. Y el mejor lugar que nosotros nos ponemos a poner con Dios
es someternos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él nos da las fuerzas para hacer las cosas. ¿Eso quiere decir que no tengo que vivir una vida bien y limpia? Absolutamente no. ¿Eso quiere decir que no hago cosas buenas y mantengo buenas obras? Absolutamente no. Uno tiene que hacer todas esas cosas. Pero esas son las discusiones que estaban teniendo esta gente aquí. Y realmente el poder de Jesús es el único, porque el apóstol Pablo sigue hablando de todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo. En Cristo, en Cristo. Él es el que te da el poder para poder vivir la vida que tenemos que vivir. No hay otra manera de hacerlo. En nuestras fuerzas, estamos hablando con Carlos hace un ratito, con Virsa, que realmente estamos queriendo hacer buenos ejercicios, ¿no es cierto? Y falta la disciplina de hacerlo todos los días, y también falta un esfuerzo de tu parte. Vos querés estar en estado físico, físicamente tenés que hacer algo. No te puedes sentar en una silla sin mirar qué hermoso que sería tener músculos por todos lados y tener unos pulmones que pueda correr 5 millas sin hacer nada, ¿no es cierto? Y tenés que hacer algo de tu parte. El Señor Jesucristo te dice, vos querés vivir una vida fortalecida en el Señor, tenés que hacer algo de tu parte. En Efesios nos habla bien clarito que tenemos que estar llenos del Espíritu del Señor constantemente. Es algo que tenemos que constantemente estar buscando y haciendo. Entonces, eso es más o menos un vistazo bien rápido a lo que es el capítulo, ¿no es cierto? Que realmente habla de las filosofías que estaban entrando y arruinando esta iglesia. Y aún no había llegado a ese punto, pero lamentablemente yo sé que si miras un poquito más en la historia, sí llegaron a destruir parte de esa iglesia, porque después de un tiempito no solamente desaparece, pero desaparece también la ciudad, y a lo mejor eso tenía parte que ver con la iglesia, pero esa iglesia al final it didn't last through all the ages que tenía que estar ahí, como las otras que vemos ahí que tienen Éfesos y las diferentes iglesias. Y también menciona ahí a la Odisea, pero miramos bien rápido ahí los primeros 15 versículos. Realmente si lo hacemos en una síntesis más grande, los primeros versículos hablan de lo que Cristo es la respuesta a la filosofía, del 1 al 15 más o menos, habla de las filosofías que venían ahí a entrar a esta iglesia. Y después del 16 al 23 realmente encontramos que Cristo es las respuestas a estos ritos. Cuando uno se empieza a enfocar en lo que es todo negativo y malo, tenés que tener un balance o algo que te diga lo que está bueno y lo que está malo. Ahora que están todos hablando de lo que es verdad y de lo que no es verdad, lo hemos dicho tantas veces, la importancia de tener algo que es sólido y que no se mueve. Y ahí vamos a ver un versículo también que habla de sobre edificar en las cosas, estar arraigados en las cosas del Señor, porque con la profundidad de las raíces y después con una fundación sólida, vos podés hacer las cosas bien como el Señor te lo manda. Pero la respuesta a las filosofías es Cristo. La respuesta para los ritos que realmente pueden traer un decaimiento a la iglesia es seguir lo que Jesucristo dice que hagamos. Y Él es el que inició la iglesia, Él es el que inició los servicios. Él realmente nos ha dado 3 o 4 cosas que hagamos. Una es, ¿qué podemos decir que tenemos que hacer en la iglesia que el Señor manda? Hacer discípulos es una. Este es un estudio, así que predicar el evangelio. Otra cosa que la iglesia tiene que estar haciendo: bautizar en el nombre de Jesús. Claro, es parte de la enseñanza y el espíritu y lo que estamos haciendo del discipulado, de enseñar. ¿Qué otras cosas? Hacer benevolencia, ayudar a los necesitados. El Señor siempre dice que estemos cuidando. Es parte de lo que el Señor nos está diciendo hacer de la iglesia. Una cosa que nos convoca a hacer es que orar. Amén. Algo que hacemos una vez al mes nosotros.
tener la Santa Cena, tener algo que realmente recuerda. Él dijo que no dejemos de hacer eso, era parte de algo que Él dijo que lo hagamos, y cada vez que lo hagamos, que lo estábamos anunciando su venida. Entonces, esas son cosas buenas que podemos estar viendo, y no son ritos, no son cosas que, oh, mira, yo me voy a sentar y tenemos que cantar 5 coritos y tenemos que después orar 2 veces y después vamos a y obviamente hay un orden en la reunión, ¿no es cierto?, que Dios da, pero el orden que estamos siempre pidiendo es que el Espíritu Santo nos guíe a hacer todas las cosas. Y si hay algo que el Señor hace diferente, estemos dispuestos a escucharlo, siempre y cuando esté en línea con esta palabra. Es lo que estamos diciendo, no caer en ritos, en cosas que a veces las tradiciones que pueden realmente no traer cosas buenas. Pero hay 5 cosas, como te dije, que realmente el apóstol Pablo estaba hablando, y vemos el verso 4 al 7, palabras persuasivas. Cuando uno empieza a escuchar lo que están hablando, lo hemos hablado de acá también muchas veces, y cuando yo estaba leyendo este estudio digo, man, realmente hemos pasado por cosas que el Señor está trayendo a nuestros corazones. El Señor ha traído mensaje tras mensaje de saber cómo discernir la palabra, ¿no es cierto? De saber cómo escuchar y decir esto no viene bien, no viene de Dios. Porque hay palabras que son bonitas, que realmente te pueden atraer a hacer cosas, y a lo mejor filosofías que pueden producir algo bueno en su fachada de adelante, pero si te metes a la profundidad, trae muerte a tu vida. Entonces, las filosofías, el Pablo lo dice 3 o 4 veces, no se agarren con estas palabras persuasivas, en el verso 4 al 7, a ver si alguien me lo lee ahí, para estar leyendo la palabra. El verso 4 al 7 del capítulo 2. ¿No lo lee o no lo leo? Lee. Jefferson, ahí tiene la escritura, léelo. Amén. Del 4 al 7. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Y eso es parte de lo que estaba hablando, de lo que es la primera parte de no ser persuadidos por filosofía. Si vemos ahí en lo que él dio la vuelta a la palabra diciendo, miramos el verso 7 que estaba diciendo, que presenta algo que estemos arraigados. El pastor Carlos leyó realmente un salmo precioso hoy que va justo con lo que estamos hablando ahí, porque habla de ese árbol que está plantado junto a aguas, y esas raíces tienen que tener profundidad, y cuando esas raíces se penetran, entonces producen ese fruto bueno que hay que hacer. Y cuando vienen cosas que puedan entrar y traer confusión o tratar de traer confusión, esas raíces pueden producir el buen fruto que uno va discerniendo. Y después dice la palabra sobreedificados. ¿Qué es lo que quiere decir sobreedificados? Porque el árbol es algo vivo, ¿no es cierto? Que tiene raíces y se nutre con algo que es vivo. Sobreedificar es a lo mejor pensando en una casa o algo, eso no es algo vivo, pero ¿qué otro ejemplo podemos dar cuando estamos sobreedificando con algo como una casa o un edificio? ¿Qué es lo que tiene que haber primero? Una fundación realmente sólida, ¿no es cierto? No puedes edificar sobre una fundación que no tiene solidez. Entonces el apóstol estaba diciendo, mira, van a venir estas cosas, hagan lo que estaban haciendo cuando recibieron el mensaje de salvación, que recibieron a Jesús por fe. Habla de andar en el Señor, porque esa palabra andar realmente es una palabra de
de caminar, y caminar es igual a tu vida, ¿no es cierto? Estás en una ruta de caminar. La palabra de Dios, ahí me acuerdo en Génesis, que habla de Enoc andó con el Señor. No es que fue a caminar un ratito, él estuvo andando con el Señor y después el Señor se lo llevó. Igual hablaba de Abraham y de un montón de los héroes de la fe, donde estaban caminando y andando un camino que es algo todos los días, es parte de tu vida. Entonces él dice, andad en el Señor, en Cristo, en la firmeza de la fe. Y el apóstol Pablo, cuando vemos estas cartas de Efesios, de Colosenses, de Filipenses, de Corintios, de Romanos, se va repitiendo esas palabras y estos principios y va diciendo, estad firmes, ponete en una fundación tremenda, sólida. Vemos la fundación ahí que está en Efesios, y no lo escribí, pero a ver si lo vemos rapidito. Efesios creo que es capítulo 4. A ver si lo veo. Tendría que escribir los anotes, ¿no? Pero me vinieron ahora. La plenitud es el versículo. Bueno, no lo veo. Yo me vino a la mente, pero no veo el versículo ahí, que habla de la fundación que está no fundada sobre los profetas y sobre. Les doy una tarea, a ver si lo encuentran en el capítulo 4, creo que es de Efesios. Pero sigamos, porque se va la hora y no hemos entrado en muchos de los versículos. Ahí el peligro del legalismo, habla también de la filosofía. La palabra, ¿saben? La palabra filosofía, cuando la estaba viendo, se rompen dos palabras griegas, que la primer parte es filos, que es amor, ¿no es cierto? Filo. Y también la segunda parte, que es sofía, que habla de sabiduría. Entonces es un amor a la sabiduría. Entonces la gente que estaban en este tiempo ahí, que era parte de Gnosticism, no sé cómo se dice en español también, I'm sorry, we're going to do a little Spanglish. Gnósticos, ¿dice bien? ¿Huh? Gnósticos es una palabra bien en español, pero era parte de las filosofías que ellos habían entrado, tenían, era un amor supuestamente a una sabiduría que solamente ellos podían tener. Y que era algo mezclado con todo lo que era el judaísmo y otras cosas que ellos habían metido con, como les dije, con el adorar a los ángeles, con Jesucristo y muchas otras cosas que ellos tenían que meter y hacer. Y era un problema grande en las iglesias del primer siglo. Se habían metido en lo que eran los corintios y las diferentes, porque vemos que el apóstol Pablo va reprendiendo algunas de estas filosofías en todas esas iglesias, porque se estaba metiendo Gnosticism con esta mezclar el evangelio y lo que es Jesucristo con todos estos ritos que ellos querían entrar y tener. Pero cuando debemos amar la sabiduría, porque el Señor realmente es sabiduría, ¿no es cierto? Él dice que la sabiduría es buena, que la guardemos. Vemos en los proverbios ahí como nos habla de realmente tener un deseo de estar llenos de sabiduría. Y vemos como la sabiduría, si querés leerlo en los proverbios 3, 4 y 5, habla hermoso de lo que es la sabiduría. Y tenemos que realmente amar la sabiduría y tener no miedo de escuchar las filosofías de otra gente. ¿Lo encontraron allá o qué? No. Yo creí que encontraron eso. Pero sí, pero la verdadera sabiduría realmente nos está encontrada en Jesucristo. Amén. El peligro del legalismo, que está en el verso 14 al 17, y el misticismo que dije como del 18 al 19 eran las cosas que realmente el apóstol Pablo estaba batallando con estas gentes, que es parte de los cultos a los ángeles, y había tanta información para traer eso que decidí ni traerlo, porque realmente no nos beneficia. Lo que nos beneficia es saber cómo tener un discernimiento de lo que estamos viviendo en el día de hoy. En el día de hoy hemos visto el ataque, y lo hemos hablado tantas veces también de esta plataforma, de el ataque a lo que se está redefiniendo en lo que es la familia, lo que es el género de las personas, lo que Dios dice algo en la Biblia que es clarito, black and white, como se dice en inglés. Ahora la sociedad está trayendo algo distorsionado.
Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A quién, cómo los vamos a alinear con esta palabra y tratar de estar en lo que es la cultura de hoy? Well, sabemos bien clarito que donde nos vamos a parar es sobre un fundamento firme que no se mueve y es sobre la palabra de Dios. Y cuando hay preguntas, porque aquellos que tenemos jóvenes o que tienen jóvenes, yo dije tenemos, pero yo no lo tengo, que tienen jóvenes en la casa, surgen esas preguntas ahora, surgen esas preguntas de todo lo que está pasando aún en el ambiente de hoy y tenemos que tener respuesta. No podemos cerrar nuestros oídos y decir, eso no me aplica a mí ahora y ponerse rígido con algo. Tenés que tener una respuesta para realmente contrarrestar las cosas que vienen en contra de nuestros hijos. Yo lo escucho de mis nietos a veces. 2:20. Vean, estaba en el capítulo mal, ¿eh? Ese es. Amén. Ese era el versículo que estaba pensando. Gracias por encontrarlo. Porque es importante saber el fundamento. ¿Dónde estamos parados? Por lo menos le agarré bien el libro, ¿eh? No era el capítulo, pero el libro sí lo vi. Es realmente hermoso tener eso en nuestras mentes, porque si podemos realmente, como dice el apóstol acá, sobre edificar en un fundamento sólido, y Jesucristo es el único fundamento en cual podemos hacer eso. Y voy a pasar un poquito más rápido. ¿Se acuerdan? Ahí también habla de la Odisea, ¿no es cierto? Menciona ahí al principio del capítulo de la iglesia en la Odisea, que también le estaba diciendo a los muchachos que lean esta carta allá en la Odisea. ¿Y se acuerdan de la iglesia en la Odisea? Ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis. Miramos bien rápido porque esa iglesia, ven que están pasando por exactamente la misma cosa. Es la iglesia que es considerada como tibia. ¿Y se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a lo que iba a pasar con los tibios? Le iba a vomitar de su boca. Un ejemplo, el versículo 14 habla ahí del mensaje de la Odisea, ¿no es cierto? Y habla bien rápido, dice, escribe el ángel a la iglesia de la Odisea aquí, el amén y el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, que también si vemos ese mismo relato está ahí en Colosenses cuando el apóstol Pablo está hablando que Jesús es el primogénito de la creación y dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Y es lo que estaba pasando ahí con lo que estaba entrando en Colosas, ahí en Colosenses. Estaba entrando esta filosofía de tradición y de filosofías que realmente no se alineaban con la palabra de Dios. Y el Señor, Pablo estaba luchando para las tres iglesias o esas tres ciudades que mencioné. Y la Odisea era una de esas iglesias. Y dice, ¿por qué? Porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres realmente desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejé que de mí compres oro refinado y fueras en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ahí vemos que, como les dije, esta gente empezó a confiar en las riquezas de ellos, empezaron a escuchar a lo que era popular. No era popular decir yo sigo a Jesucristo, era popular decir, miren, está bien, Jesús es uno de estos hombres filósofos y tan realmente sabio, pero él está puesto ahí con Zeus y con los otros dioses que ellos estaban hablando. Entonces ellos tenían esa cosa. Y mira que el Señor aquí, hablando a una iglesia creyente, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a la puerta de la iglesia. Y está diciendo, hey, ábranme, yo soy el Señor de la iglesia. Esta iglesia estaba ya entrando estas filosofías satánicas realmente, que estaba trayendo confusión. Y yo sé que usamos ese versículo para la salvación, que es un versículo hermoso, pero realmente el Señor le estaba diciendo a la iglesia, hey, déjenme entrar. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriera esta puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere, qué lindo que es vencer, ¿no es cierto? El Señor va a dar unas cosas lindas, que realmente es otra enseñanza ahí de lo que es ahí en la Odisea. Pero vemos que ahí el apóstol Pablo estaba hablando también de esta iglesia ahí, porque estaban realmente sufriendo las mismas condiciones ahí en esa región del valle de los Licos, o Laicos, que se dice en inglés, no sé si está bien en español. ¿Está bien? Laicos, Licos, Laicos. Hay que aprender en la vida. Este es un estudio para aprender, ¿no es cierto? Así que ya estamos terminando, ya son las 1:30 y se fue rápido la hora, pero el apóstol Pablo venía realmente a hablar de un grave peligro. Como les dije, los cristianos estaban en peligro de dirigirse a una de las dos direcciones realmente peligrosas. Y como les dije, ahí Colosas estaba ahí en medio de esa, la Odisea estaba en medio de esas, no sé si había creyentes ahí en Herápolis o no, pero ahí estaban haciéndose lo mismo. Toda esa sección estaba siendo infiltrada con estas filosofías que estaban realmente trayendo confusión a uno de los creyentes. Y si vemos ahí el verso 2 y volvemos, ahí vemos que Pablo estaba realmente luchando con las condiciones espirituales. Él nunca pudo ir a la iglesia. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, y realmente no es importante, pero si vemos lo que está escrito, él dice que nunca habían visto su rostro. Entonces él estaba luchando y quería tener esta intercesión con esta iglesia y realmente tener esa conexión, aún si él no estaba ahí, él tenía la responsabilidad. Y vemos que en el versículo 1 ahí, el versículo 2, perdón, el capítulo, habla de que seamos, para que sean consolados, el capítulo 2, el verso 2, para que sean consolados con sus corazones unidos en amor. Otra vez trae ese vínculo que es lo más importante que está en la iglesia, porque cuando el apóstol Juan habla de cómo vamos a ser conocidos por nuestro amor. ¿Qué es lo que es el cemento que realmente mantiene el vínculo puesto? El amor. No son los dones, ¿viste? Porque la iglesia a veces puede tener una iglesia lleno de dones hermosos y no hay amor. El apóstol Pablo bien claro lo dice en capítulo 13 de 1 Corintios. Podemos hacer todo el ruido que queramos hacer, pero si no está ese vínculo de amor, realmente no está el poder de Jesucristo actuando en esa iglesia. Y por eso el apóstol le dice, hey, consolados en el corazón y realmente unidos en amor. Y como vimos en las prédicas que trajo Carlos ahí, Pastor Carlos ahí, que realmente es parte del mensaje que va a través de todas las cartas de Pablo, de tener ese amor profundo, un amor que trae la oportunidad de tener dones, porque cuando vemos el capítulo 12 de 1 Corintios, habla de esos dones que son repartidos por el Espíritu Santo, bautizados en un mismo espíritu, de tener un mismo sentir, y va esa palabra que sigue en esta carta, de hablando de unidad, de lo que es realmente tener esos dones vinculados en el amor de Cristo, y no en el amor nuestro, porque ese amor falla, ¿no es cierto? Y también habla de las riquezas y un misterio. ¿Qué es lo que es el misterio que habla ahí del misterio del amor de Dios? Ahí habla el versículo, dice, para que sean consolados todos los corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y que ese misterio, ¿qué es lo que es ese misterio? Ese misterio fue revelado, si lo vemos ahí un poquito más, lo va diciendo en el capítulo antes, dice el versículo 26, dice, el misterio de que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué es lo que era? Yo también me pregunté, no se preocupen, ¿qué es lo que era ese misterio? ¿Algunas ideas? Dijimos que esta es una clase de estudio, hay que poner, there's no wrong answers.
Mira, está ahí en el versículo, yo lo vi también porque lo tuve que encontrar, pero era, ¿qué es lo que es el misterio? En el versículo 24 que habla del cuerpo, nosotros somos el cuerpo que es la iglesia. Era uno de los misterios de Dios que Jesucristo cuando vino, Él incorporó obviamente su cuerpo físico aquí. Y ahora tiene un cuerpo espiritual que somos tú y yo. Nosotros somos el cuerpo. El misterio que fue revelado, no fue revelado hasta ahora a los santos, manifestado a los santos, a la iglesia es manifestada el profundo amor de Jesucristo. Otro misterio que hay ahí es el misterio de que había estado oculto desde los siglos. El misterio que realmente es que Cristo está en nosotros, es otro misterio que realmente no lo podemos explicar. Yo no puedo explicar que Jesucristo y el Espíritu de Dios están morando en este cuerpo. Es un misterio, pero es una verdad absoluta. Y es algo que Él dice que fue revelado en realmente perfecta sabiduría a Dios y a Dios el Padre. Y nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Fue la otra parte de ese misterio que uno realmente es decir, Señor, es la presencia permanente de Cristo, la esperanza de gloria. Ahí está en el versículo 1:27. Alguien me lo lea ahí el 27. Riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que en vosotros la esperanza de gloria. Que realmente es, qué hermoso es. Y cuando uno lo va discerniendo y masticando un poquito, es algo que uno dice, realmente es un misterio que el Señor ha decidido habitar en estos vasos de barro. Y que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Es un misterio que el mundo no lo entiende. Vos vas a hablar de cosas a gente que es inconversa y ellos no pueden entender ni discernirlo porque en Corintios habla el apóstol Pablo de que necesitas tener una vida espiritual para entender las cosas espirituales. Lo que sí el Señor alcanza cuando alguien no tiene esa vida espiritual nueva que Él da es realmente la salvación. Y una vez que uno agarra esa salvación, entonces se abren los ojos para ver los misterios de Cristo. El misterio que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. El misterio que es la presencia del Señor en nosotros. Y el misterio de que realmente ha sido revelado el tesoro. En el verso que es lo que estábamos leyendo, el verso 2 al 3, es revelado Jesús, el tesoro del cual proviene toda sabiduría y todo conocimiento. Entonces ahí no hay cuestiones que hacer ni preguntas que hacer. Pero cuando vemos lo que está ocurriendo ahí en esta iglesia, y no vamos a terminar en lo que es el legalismo, que realmente sigue ahí en lo mismo que estuvimos hablando un poquito al principio, pero sigue hablando de lo que es el legalismo. Y sí me gustaría tocar nada más la última parte del capítulo, para terminar el capítulo, ya entramos al capítulo 3 la semana que viene. Habla de ese legalismo que realmente en las escrituras y en la iglesia de hoy hay tanta confusión. Yo tuve lunch con un muchacho hoy, un amigo, y me hace una pregunta de doctrinas. No quiero entrar en doctrinas diferentes porque no podemos ir por todas las ramas ahí, pero cosas que son realmente doctrinas de hombres, que son legalistas, que están demandando de la gente que aún ellos están gobernando como pastor, o no sé si es la palabra, sobreviviendo, ayudando, dirigiendo, y están haciendo cosas que uno dice, no, con razón la gente tiene a veces ese criterio de lo que es el cristianismo, que este muchacho, un muchacho joven que está yendo a una iglesia y entra en lo que es el diezmo y el dar, y uno de los muchachos viene ahí y el pastor lo primero que le dice es, ¿vos has dado tu diezmo? Yo sé cuánto tú haces y yo quiero que me des el diezmo ahora. ¿Qué tiene que ver eso con nada de lo que habla del amor de Cristo o de lo que es una filosofía que va a un amor que va a entregar algo? ¿Y qué es lo que usa el enemigo más para dañar a la iglesia? Es el mal uso de cosas que el dinero, que realmente siempre el enemigo agarra y toca y dice, todos los cristianos, y estoy hablando en
paraphrasing, siempre quieren agarrar las cosas de los que no tienen. Y yo les digo que en esta iglesia lo hemos hecho desde el principio. El diezmo es una enseñanza hermosa del Señor que trae beneficios a nuestra vida. Pero lo vemos en el nuevo pacto que está, que lo decimos todas las veces que abrimos y tenemos la oportunidad de ofrendar, que es parte de nuestra adoración. Es algo que realmente el Señor nos dice, hagan estas cosas y vienen beneficios. Pero lo leemos cada vez que ponemos el slide ahí en Corintios, que tenemos que traerlo con un corazón realmente voluntario. Es algo que el Señor no te va a quitar, es algo que uno lo trae porque querés amar al Señor y es algo que el Señor te ha bendecido. Pero estoy dando ese ejemplo porque de ese había un montón más de cosas sobre el Espíritu Santo y cosas que realmente habían hecho declaraciones a estos muchachos que traen una confusión. Y digo, si leyeran la palabra un poquito y tuvieran un poquito de discernimiento, podían traer bendición y no este alejamiento. Ellos estaban practicando lo que estaban practicando esta gente acá, que es, vos vas a necesitar tu salvación, pero si no fuiste a la iglesia el domingo, ya tenés una marca en contra tu familia y todo, y realmente tenés que reconectarte con salvación otra vez porque estás fuera de la familia. Yo le digo, Mark, eso no tiene nada que ver con eso. Porque él no había ido a la iglesia por 2 o 3 domingos y este hombre vino y le dijo que estaban descalificados del cuerpo de Cristo. Así que créanse, son estas filosofías que realmente no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y que daña, porque alguien que no sabe y no está metido, él, gracias a Dios, él sí sabe un poco y realmente sabe mucho, y una persona que está buscando al Señor, pero el amigo de él no. Y entonces eso, ¿qué es lo que trae? Lo inmediatamente trae un rechazo a lo que es realmente lo que trae un beneficio tan grande. Las filosofías de los hombres matan siempre, el legalismo mata. Cuando vos querés hacer y tratar de mantener tu salvación con pureza, con cosas que uno va batallando y lo haces por tus fuerzas, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros. Y realmente cuando vemos en el versículo, ya terminando, el 23, que habla también de realmente es las tradiciones de los hombres y lo que el Señor habla ahí, el asentismo, y yo también no sabía lo que era esa palabra, lo tuve que ver en inglés también, pero asentismo, un tipo de religiosidad que te vas, yo me voy a proveer de comer esto, no voy a tocar esto, no voy a hacer esto, y era parte de lo que estaba entrando ahí con el judaísmo. Y esta filosofía estaba entrando ahí, ellos querían hacer por sus obras, traer la salvación a sus vidas. Era Jesús y las cosas estas, Jesús y la circuncisión, Jesús y seguir todos los ritos de la comida que te estaban diciendo ahí, porque ahí dice, ¿por qué si tenés a Jesús? Está ahí, mirá, del verso 21 para abajo, ahí terminamos, dice, tales como no manejes, ni gustéis, ni toquéis, en conformidad a los mandamientos y a la doctrina de hombres. Eso es lo que estaba produciendo algo malo en sus vidas, porque no produce nada buena. Las cosas cosas que todos se destruyen con el uso. Vos comés una vez la comida y ya esa comida ya no te sirve para nada. Pero las cosas celestiales y tales, estas cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Ellos se creen que yo lo estoy haciendo, mira cómo lo hago por mí mismo, mira cómo te sigo todas estas reglas, y el Señor está diciendo, eso no tiene nada de valor ante mí. Lo que tenemos que hacer es vivir en Cristo, reconocer que Jesús es el que nos da las fuerzas para hacer todas las cosas, y realmente es lo que es el capítulo que va terminando con diciendo, no nos metamos en legalismo, no nos metamos en los ritos de hombres, metámonos en la abundancia del Señor, vivamos en la vida que solamente nos puede dar. Amén. Así entregamos este capítulo 2 de Colosenses, y le animo que sigan leyendo todos los días. Si lo leen 2 o 3 veces a la semana, como les digo, 4 capítulos por general lleva 15 o 20 minutos leerlo, y se te va metiendo la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón.
Y vas a ver como el capítulo 3, que tiene tantas cosas, empieza con otra vez puestos los ojos para arriba, ¿no es cierto? Miremos a las cosas de Jesús. Y después habla de cosas de la familia. Se fue por todos lados Pablo ahí en Colosenses, porque realmente había necesidad de eso. Nos ponemos de pie y oramos y entregamos este tiempo. Señor, gracias por estar en tu presencia en esta noche. Señor, gracias por poder estar participando de realmente una presencia tuya, Señor, aún desde el principio, en alabar y en traer estas oraciones y peticiones, Señor, ante tu presencia. Y Señor, también al ver estas condiciones que estaban entrando aún en el principio de la iglesia, Padre, venimos en contra y contrarrestamos cualquier maquinación del enemigo que quiere traer confusión con filosofías que no son tuyas, Señor, con pensamientos que no tienen que entrar en la iglesia ni en nuestras mentes. Señor, venimos con el poder que realmente tú nos has dado, que es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, para resistir al enemigo. Y él tiene que huir, tiene que dejar nuestras mentes tranquilas. No podemos, Señor, pensar en las cosas que el hombre dice, sino queremos pensar en las maravillas que están escritas en esta palabra. Señor, cuando vemos la profundidad de la sabiduría y del amor de Jesucristo, Señor, es lo que queremos manifestar eso en nuestras vidas. Señor, que la sabiduría que realmente es algo que viene de ti, Señor, la pedimos, como dice en tu palabra. Queremos más de tu sabiduría, queremos ser sabios en ti, Señor, sabios en elecciones de palabras, de cómo nos conducimos todos los días, Señor, de tener esa fe, esa firmeza que habla tu palabra aquí, de estar firmes, parados en un fundamento sólido, Señor, que es Jesucristo. Señor, estamos así, estamos queriendo crecer y queremos edificar esa casa, Señor, sobre ese fundamento. Queremos que esta iglesia, Señor, prospere en todas las cosas que tú has traído para bendecir, Señor, a este pueblo local, Señor. Queremos bendecir las familias que están viniendo, aún las que van a venir, Señor. Aún las que no están viniendo, Señor, declaramos que hay un poder sobrenatural que va tocando, Señor, situaciones en esas familias. Padre, conocemos de situaciones que necesitan una intervención de Jesucristo en sus vidas, Señor. Declaramos el poder, el amor, ese vínculo que nos une, Señor. Ese cemento que mantiene todos los ladrillos firmes en el edificio que es la iglesia. Señor, realmente nos gozamos en ver esta palabra. Gracias por usar al apóstol Pablo aún en un tiempo difícil de su vida, encarcelado, sufriendo por el amor del evangelio, y aún lo usaste para traer esta revelación que la usamos hoy, miles de años después, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios que realmente ese misterio que estamos hablando, Señor, ese misterio que eres tú. Te agradecemos por el misterio de la salvación, por la grandeza de tu nombre, el poder que hay en ti, Señor. Y entregamos este resto de la semana, como hemos ya dicho, los diferentes servicios, Señor, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.